Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Esto es Reacciones, un programa realizado por el colectivo de comunicaciones Plano Sur, en el que, como ya saben, cada jueves traemos hasta ustedes temas de interés, temas que a todos nos provocan, nos gustan, nos convocan, porque pues por un lado hacen parte de la agenda pública, pero por otro lado simplemente corresponden a nuestros hobbies, a nuestros gustos, y especialmente el tema de hoy que va dirigido como a los lectores, pero al público en general que se quiera adentrar en este mundo maravilloso de la lectura. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Felipe, pues muy contento de estar compartiendo esta noche en el CED con un invitado muy especial, sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Se trata de la lectura y la escritura como un proceso de formación de cultura. Para hablar de este, digamos, tema tan especial que tiene tantas aristas y que está lleno de un montón de nociones, pues hemos invitado al docente universitario y librero, el profesor William Estrada. Profesor William, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos, por la invitación y espero que podamos compartir con el público en general. Es un tema, me parece, que en alguna medida se le saca mucho el cuerpo porque es la lectura y la escritura, pero esta es como expresión cultural, no es lo académico, no es la escuela, es la cultura. Así como aprendemos a bailar, a cocinar, así nos vamos a meter en este escenario de la lectura y la escritura. Es bueno que hagas esa claridad, profesor, porque normalmente entendemos la lectura y la escritura como procesos propios de la academia, es decir, vamos a la academia a aprender esas cosas que necesitamos para desenvolvernos en la sociedad, sí, para generar cultura, pero no los deslindamos de la academia, sino que es decir, no los llevamos a un plano más de lo cotidiano, de que todo el tiempo estamos en interacción con esos procesos, y es bueno que por eso haga esa aclaración usted. Sí, Felipe, incluso nosotros delegamos a la academia la lectura y la escritura en toda su esencia, en todas sus dimensiones, y creo que ha sido un error a nivel de la vida cotidiana. Creo que debemos recuperar esa expresión, porque incluso Walt Whitman decía que aprendió a leer y escribir a pesar de la escuela, o sea que hay cosas que también hay que aprenderlas en el escenario de la cultura. Bueno, profe, ya entrando un poquito en materia, digamos, desentrañemos ese detrás de esa noción tan especial que hoy hemos traído, la lectura y escritura, en esa relación con la cultura. Vamos un poquito entonces, digamos, entrando como en ese tema estructural. Bueno, nosotros tradicional, históricamente, somos cultura oral. Vamos a mirar cultura oral. Estamos creando conceptos, categorías, significados, metáforas, estamos inventando cotidianamente eso. Nos podemos vanagloriar de que Colombia es un país de cultura oral, sí, pero hay que mirar también cómo se puede dibujar esa cultura oral cuando no se alimenta en la vida cotidiana. ¿Qué le recomendaría yo a los padres, madres, tíos, abuelos? Que volvamos a esa historia de la leyenda, a la historia del mito, a los cuentos, pero sobre todo a las historias de la vida cotidiana. Sí. Se dice que la primera formación económico-política empieza en la casa, cuando el papá o la mamá o el hermano mayor le cuenta al niño o a la niña cómo se gana la plata, cómo trabaja, todo el esfuerzo que hace en la vida cotidiana. Y ahí estamos dando los primeros pinitos en la economía política, en formación social. Claro que sí. Los chistes es la extracción más grande que puede tener un niño y una niña cuando tiene que contar el chiste, reinterpretarlo y produce risa. Eso es una cosa muy bonita que pasa en la vida cotidiana. Las adivinanzas, todo eso que se enseña es muy importante. Están los conteos, no sé, para explicar un conteo, yo recuerdo por ejemplo uno que me enseñó mi mamá murió de 89 años,
y yo me recuerdo ese conteo todavía. Y el conteo tiene que ver con las manos, cuando vamos a decir, vamos a hacer un juego de escondidas, entonces vamos a contar quién queda el que busca a los otros. Sí. Yo me acuerdo que mi mamá poníamos las manos todos en la mesa, así, y decía, filorito, come mierda de pajarito, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5. Y uno ese lenguaje lo va aprendiendo. Mire que yo, ¿cuántos años hace que yo lo tengo y ya lo tengo instalado en mi memoria, en mi identidad? Y los niños inventan muchos en la vida cotidiana. ¿Dónde? En la calle, no en la escuela. Sí. Es para el recreo, es para cuando estamos en la cancha, cuando están en el parque. Y en los conteos hay un juego musical y de lenguaje. Claro. Ese zapatico chinito, cambia de pie. Ahí hay lenguaje y ahí hay musicalidad. En eso hay muchas cosas que ellos inventan, ellos creen. Pero nosotros podemos apoyar en la vida cotidiana para que eso se vaya, ¿cómo se dice? Instalando en el lenguaje. Porque un aspecto fundamental para que analicemos, incluso desde lo que se ha descubierto en la lingüística y en la neurociencia, como dice Gadamer, cuando a un niño o una niña se le entrega una palabra, un concepto, no se le entrega un instrumento, se le entrega el mundo. Y mira que eso lo va a acompañar el resto de su vida. Hagámoslo entonces con música, con amor, ¿cómo se dice? Con todas las dimensiones que puede tener el humano. Mire un juego, por ejemplo, que yo no sé si ustedes se acuerdan, que uno con el papá y la mamá lo hacía, o sobre todo con la mamá, que son las mujeres que están más cerca a uno, que le cogen la mano a uno y le dicen, cuando vaya a comprar carne no compre, no corte ni por aquí, 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 sino por aquí. Ajá, entonces, ese juego, cuando lo preparen los padres, que ahora que le estamos ilustrando, tiene varias dimensiones. Uno, el lenguaje, un juego y el tacto. Y en esas edades tempranas, 2, 3 años, ese tacto es muy importante, claro, porque las fieras lamen a sus cachorros para que puedan vivir. Nosotros, ¿qué hacemos? Como dice Gianni Rodari, lamemos pero a partir de la palabra, del tacto con el otro. Y ese es un lenguaje que no se olvida, pero que se preparen los mamás, los papás, y van a hacer ese juego, porque lo pueden repetir 500 veces. Porque y van otra vez, y ellos no se cansan, y uno es cansado, y ellos con esta mano, que con esta otra. Y entonces corte por aquí, corte por acá. Cuando vayan a comprar carne, no corte por aquí, por aquí, por aquí, sino por aquí. Pero ese ejercicio lo va a acompañar el resto de su vida y va a tener una dimensión de la cultura oral. Si enriquecemos esa cultura oral, chistes, adivinanzas, conteos, leyendas, tradiciones, la historia de la vida cotidiana, cómo me pasó porque llegué tarde, cómo voy a trabajar, cómo es mi trabajo. Ese universo lingüístico va todos los días a crecer. Y ahí es un ejercicio bonito. Ahí lo que se va creando entonces es un gusto por el relato como tal, por las historias. Aparte de una alfabetización y una alfabetización, sí, pues hay una transmisión de valores culturales, hay una transmisión de aprendizajes, de experiencias, de conocimientos de una persona a otra, pero en últimas lo que pienso yo que va recogiendo el niño y el adolescente y el joven en ese estar instalado en la tradición, en la cultura oral, es el gusto por el relato. La conversación. La conversación, es el diálogo. Una comunicación bonita, permanente, fluida. Y no se está gritando, no se está dando orden, no se está dando códigos. Se está construyendo un imaginario ya, que a partir del mito, por ejemplo, que es de lo que más fuerza tiene cuando le cuentan a uno, por ejemplo, de la patasola, que ¿cómo es? El señor sin cabeza. Muchas de esas historias lo atrapan a uno y uno queda el resto de su vida con ese proceso, pero lo fundamental ahí es a más permanencia en el diálogo, en la conversación, en todas esas dimensiones del chiste, la risa, el terror, porque a ellos les fascina el terror, el susto, que llaman ellos historias de sustos. Todo eso lo va a enriquecer, le va a dar un universo lingüístico muy importante, porque enseguida vamos a pasar a otro elemento que requiere de ese primer universo lingüístico. Y en ese campo creo que podemos hacer muchas historias. Hay gente que dice que no tiene historias para contar. Uno puede contar la historia de la vida cotidiana, y los padres y las madres recorren y ellos son con los ojos abiertos, pilosos, ¿qué está pasando? Ese es el primer como ejercicio, que los elementos están en la vida cotidiana. No tienen que ir a prepararse a la universidad, sino en la vida cotidiana. Cuando un niño hace una pregunta en esos momentos que usted le cuenta un relato, desarróllelo, cuéntelo. Si no lo sabe, consúltelo.
pero no inventa historias que usted no es capaz de sostener. Pues yo recuerdo, por ejemplo, una historia que nos contó, que ahí van también los valores. Que le dijimos, mami, cuéntanos una historia. Y ella dice, bueno, había una vez un niño que era muy grosero y llegó y levantó la mano para pegarle a la mamá. Y la mamá le dijo, ¿cómo le vas a levantar la mano contra tu madre? Y entonces él salió corriendo y en el patio se lo tragó la tierra. Ah, sí. Es una historia, bueno, ya Carlos también tiene esa historia. Pero uno dice, y mi mamá yo creo que se demoró casi 2 meses contándonos la historia. Porque bueno, ¿y qué pasó con el muchacho? Ah, no, ¿y cómo se alimentaba? ¿Y cómo lo tapaban? Y ella inventó historias alrededor de eso. Y nosotros siempre con la preocupación de qué había pasado con ese muchacho que le había tragado la tierra. Ajá. Y qué sentía, nosotros hacíamos preguntas. Y se montó una historia larguísima. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué entonces abandonamos en silencio a los niños y las niñas cuando tenemos lo más poderoso, la palabra, en la tradición de la cultura oral? Creo que es un elemento que a los televidentes les va a quedar fuerte. Converse, dialogue, cuente historias coherentes y completas, porque también hacemos la recomendación. El niño pregunta, papi, ¿dónde estuvo? Ah, estuve trabajando. ¿Por qué se demoró tanto? Ah, me estuve trabajando. Y no le cuenta historias completas, racionales, lógicas, sino que es como quítese ya o no me moleste. Sí, la comunicación en el núcleo familiar y entre amigos a veces se vuelve muy monosilábica y limita el diálogo, limita la transmisión de la experiencia, limita ese tipo de situaciones que permitan el diálogo. Claro, y en esa edad que ellos dicen, ¿y por qué? Ah, porque es que estoy cansado. ¿Y por qué? Porque estaba trabajando. ¿Y por qué? Ajá, porque tuve que cargar unas cajas, no pregunte más. Sí. No, cuéntele. Acuérdate la historia. Él está muy interesado en cómo su papá trabaja, llegan a la plata. Y eso es un tema de interés Pero, profe, para ellos. en un momento, digamos, de nuestra cultura y de nuestro desarrollo como civilizaciones, donde, por ejemplo, el centro en esta cultura occidental ya lo desplaza, digamos, un alimento, la cena, el almuerzo, el desayuno, por algo, digamos, más complejo como lo es el televisor, el computador o los elementos pues ya tecnológicos, el BlackBerry, ¿cierto? Digamos, cuando esa cultura oral o cuando esa necesidad de esa transmisión de esos conocimientos orales, de esa narrativa que nos es propia, se desplaza un poquito por ese tipo de artefactos y por esa, digamos, esa carga ideológica, semántica, política, digamos, de todos los campos que se traduce, digamos, en ese pequeño aparato, en esos pequeños aparatos, empiezan a operar, digamos, qué modalidades o de qué manera se puede empezar también a sortear eso, ¿cierto? De alguna manera los televidentes se han visto impelidos, de alguna otra manera, cuando la telenovela, digamos, desplaza la conversación con la mamá al final de la tarde, cuando uno llega o de su universidad o de su trabajo o de otras instancias, pues, digamos, de desarrollo personal. Sí, lo que podemos hacer de recomendar, allá que lo mencionas, si la fuerza está en la palabra al principio, en la cultura oral, eso no lo desplaza. Pueden llegar el internet, puede llegar la televisión, puede llegar, ¿qué digo yo? Puede llegar las telenovelas, lo que llegue. Pero si tiene una fuerza de entrada, de raíz, de identidad, la cultura oral no es desplazada. Habrá los espacios para dividir esos momentos. Sí. Pero cuando no está el ejercicio de la cultura oral, la palabra, entonces desplazan al otro. Ahí tenemos entonces una ilustración bellísima donde desde la neurociencia ya se ve que la madre del 4º mes de gestación ya le escucha su discurso. Entonces ella puede cantar. Claro. No escucha al que está externo, pero ella la puede escuchar. Ahora se estimula mucho al niño desde el vientre y la mamá puede hacer ese ejercicio. Entonces cuando nacen como un volador. Así que no vayan a empezar a darle Ritalina, que eso es un veneno, eso es matarlo. No, ábrale espacios, créele condiciones para que él pueda desarrollar lo que usted como primer universo lingüístico está construyendo con él. Si usted construye ese espacio, es irreemplazable, porque él lo vive en la cultura, él lo instala en su territorio. Pero si no lo tiene, lo viene a reemplazar otro tipo de medios, de tecnologías, porque él tiene que en alguna medida dimensionar algo, pero no ha encontrado la riqueza de la palabra. Y la palabra es fundamental, nosotros como humanos. Claro, y eso va a ser una raíz importantísima para el resto de su vida. Y él va a recuperar en la palabra todo lo importante que es el lenguaje y cómo puede caracterizarlo. Por eso cuando un niño habla, pregunta, inventa palabras, canta, juega, ríe, monta escenarios, en su casa cuando está solo, lo que hay, en vez de regañarlo o reprimirlo, lo que hay es que felicitarlo. Es capaz de habitarse con el lenguaje.
Es que un niño monta un juego en un momentico. Usted llega a la casa y por allí encuentra un sombrero, por allí las botas de la abuela, el bastón por acá, un carriel, y él aparece así en un caballo de la escoba y con una capa así que es la cortina. Y entonces él lo mira a usted cuando llega del trabajo y sigue dando, usted observe todo lo que ha montado él con el discurso que uno le ha dado. Y entonces eso es una obra de teatro. Él está haciendo todo una actividad con el lenguaje que lo habita, puede, como dice, estar solo consigo mismo porque lo habita el lenguaje. Sí. Pero si no, va a necesitar de otro tipo de recursos tecnológicos que no lo van a formar en esa dimensión cultural tan bonita como es la cultura oral. Exacto, profe. Bueno, y en ese trasegar por la lectura y la escritura como proceso cultural, ya mencionamos una primera etapa que sería la cultura oral. ¿Qué le sigue? Le seguiría entonces la cultura escrita. La cultura escrita lo podemos hacer como decía Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat le preguntaron que quién le enseñó a leer y escribir, y dice, yo aprendí solito. Sí. Y hay niños que dicen, yo aprendí solito. Sí. Cuando uno dice solito es porque él decía, papi, ¿qué hice allí? Mami, ¿qué hice allí? Porque ¿qué hice allí? Él está preguntando. Y Joan Manuel Serrat decía, cuando salíamos, mi familia vivía fuera de la ciudad. Entonces cuando íbamos caminando hacia la ciudad, yo preguntaba qué decía allí en las vallas. Y yo fui aprendiendo y así aprendí a leer. Y cuando de pronto yo ya leía. O sea, es una actividad cultural. Ellos preguntan qué dice acá, qué dice acá. Uno puede colocarle los letreros en la casa, la gente dirá, a veces están locos. No, la nevera, la lavadora, el secador, todas, porque ellos van preguntando y en la vida cotidiana van adquiriendo ese simbolismo. Y lo más fuerte para la lectura es cuando uno lee en voz alta. Uno coge un cuento y empieza a leer sin imágenes. Y ellos dicen, mentiroso, ahí no dice eso, porque no tiene dibujos. Sí. Entonces, no, pero ya, cuenta la historia y ellos quieren descifrar eso. Sí. Entonces entra una pasión en el humano por descifrar esos símbolos. Ahora hay mucha ayuda, hay ilustraciones que apoyan texto, y entonces ellos hacen 2 lecturas. Sí. Los niños y las niñas son de una capacidad increíble. Cuando ellos empiezan a leer los 2 textos, empiezan a enamorarse. Eso sí, ya empiezan a demandar, léame otro, y léame otro. Usted puede leer siempre en la noche antes de acostarse un cuento. A usted le da sueño y ellos están así con los ojos así como unas lámparas. Pero esa es la entrada a la cultura de la escritura. Va entrando en una forma cotidiana, sin la clase. Sin que eso parezca una clase, sino que es una vida cotidiana. Vamos a leer en el comedor, vamos a leer allí en el balcón. El sitio donde se hace ese ejercicio es el más respetado. Si lo va a hacer en un rincón, en la cama, o en el comedor, o por allá en un balconcito, o en el cuarto, nunca regañe ni pegue ahí, sino lea, cuente la historia y lea. Y ellos inmediatamente, cuando usted menos piensa, tienen un universo increíble. Y ya están deletreando. Eso sí, manténgale herramientas. Claro. Lápices, colores, marcadores. Y usted no se asuste cuando llegue a la casa un día y vea toda la pared escrita. Sí. Y dice, uy, ¿dónde está Camilo para pegarle una pela? No. Camilo, has decorado la casa, mira todo lo que pintaste. Y él sale, claro, papi, es que estoy escribiendo. Y hace unas letras raras y unos dibujos todos extraños, pero está haciendo esa destreza bonita. Entonces ahí tenemos una ilustración también que invita a ese, léame un cuento, papi, léeme un cuento. Y uno, por muy cansado que llegue, las mamás son las que más hacen ese trabajo, puede uno sacar el espacio y leerlo. ¿Cuánto dura un cuento? 5 minutos. 5 minutos. No trae mucho cálculo, usted puede leer un cuento en 5 minutos y a él lo va a acompañar el resto de su vida. Claro. Es una cosa muy hermosa. Entonces entra la cultura de la escritura también en una forma relajada. Así, ¿cómo aprende uno a bailar en la casa? Yendo a bailar y moviéndose. Sí. ¿Se imagina la gente que no aprendió a bailar en la vida cotidiana a nivel cultural? ¿Dónde tiene que ir a aprender a bailar? A Confama. Y por eso le dicen que yo tengo un novio que baila en Confama 1. Entonces, porque no aprendió la cultura. Profe, pero ahora que usted hace esa comparación con el baile, pues uno a veces a la gente que baila muy bien se refiere a ella como lo tiene en la sangre, ¿cierto? Es que tales tienen la salsa, el vallenato, el merengue en la sangre y por eso el reggaetón y por eso lo hacen también.
¿Cómo podríamos mencionarle al que va desarrollando esa pasión por la lectura, por la escritura, también de una manera como muy natural, muy que pareciera que nació con eso, que lo tiene en la sangre? ¿Se puede dar ese caso? ¿O más bien son procesos de modelación, me habituaron, me enseñaron? Esos casos, es interesante porque como está en la cultura, o sea, en la casa. Por ejemplo, yo recuerdo una amiga que le dijo al esposo, ve, coge el periódico aunque sea al revés, pero que el niño te vea leyendo. Es que la lectura no tiene un uso. Y el niño con el lapicito así en pantalonetica, en calzoncillos por la mañana, hace la tarea y él se va solo, nadie escribe en la casa y tiene que hacer una plana de la misma cosa. Eso es una tortura. Pero si él escribe, raya la pared, raya allí, mantiene su blog para rayar sus colores, uno dice, ¿y si hay un artista qué? De una vez usted lo pilla. Si hay un escritor, ¿cómo? Usted lo ve. Una vocación en el baile. Uno empieza bailando en la casa y él empieza a imitarlo a uno. Entonces cuando dice que lleva el baile en la sangre, no, es que es genético también. Y si su mamá y su papá bailan, o su abuelo bailaba, eso, claro, se desarrolla, porque tiene condiciones materiales para que desarrolle esa actividad. ¿Qué hacemos entonces con esos ejercicios? Es que ellos van perfilando un gusto por ciertos temas, por cierto tipo de lecturas. Incluso pintan y escriben por cierta destreza. Y se ven en una libertad que es muy bonita, porque entonces esa cultura escrita no es una tortura como cuando uno llega a primaria, que esos son rayones, tachones, golpe en la cabeza, jalada las orejas, porque tiene que escribir, que usted por qué escribió si el renglón es así derecho. Entonces, acordémonos de todo eso, son torturas. ¿Cómo termina uno con la lectura? Y con rojo. Rayones con rojo. ¿Qué termina con la lectura? Odiando la escritura. Cuando es una cosa de dimensión hermosa. Entonces, cuando ellos escriben algo, mami, que escribió un mensaje. Mire, pero está mala la ortografía. No, pero es que ya es la esencia lo que le escribió, no la ortografía. La ortografía, incluso, si no se trabaja bien, es represora. Corta la imaginación. Así nos conquistaron los españoles. Entonces hay que ir despacio. Él ya expresó, ya ahí hay una esencia. Que él sabe que con sus símbolos, letras, o algún dibujo, ya está produciendo un sentimiento, ya está colocando un ejercicio. Yo tengo la experiencia incluso de un colegio ahí en Niquitao, el colegio de Lectoral Gómez, la seccional de Niquitao. Se le dijo a los niños de primaria, dibujen su casa, y un niño hizo un círculo así, como medio negro, y la profesora le dijo, eso no es una casa, y el niño la miró, ¿usted por qué escribe eso? Y él dijo, yo vivo en una cueva de aquí en Niquitao, y esa es su casa. Si un niño es capaz de pintar eso y explicarlo en teoría, eso lo violenta a uno. Pero si un profesor dice, eso no es una casa, 0 o 1, es irrespetuoso. Pero él es capaz de pintar la realidad. La mayoría de nosotros nos ponen a pintar una casa y hacemos una del siglo XIX. No hacemos la propia, donde estamos viviendo. Entonces ya empezamos a hablar sobre el ideal, más no sobre lo real. Y ellos empiezan con lo real. Y si ellos se acostumbran a que es una práctica cultural escribir y pintar sobre lo real, ¿quién lo mueve? De ahí nadie. Y entonces, ojo, viene el conflicto con la escuela. Habla mucho, se extiende mucho en la conversación. A los profesores siempre les está molestando porque es que él habla todo el tiempo. Pero si es que tiene el poder de la palabra. Lo que hay que decir al profesor, bueno, este niño que está formado en la cultura, la escritura, la lectura, por favor entonces me le da ciertas condiciones. A mí me tocó la experiencia con los hijos míos. A mí me llamaban Carlos porque no dejaba dar clases. Y yo, ¿por qué no dar clases? No, porque es que le hace la tarea a todos los niños. Y yo, ¿cómo así? Él va y le hacía la tarea. Y yo le dije, no, deja de trabajar a la profesora, colabórale. Y entonces colabórale, fue que le colaboró más a la escritora a los otros. Yo, no, te quedas quieto. Pero ¿cómo queda un niño quieto después de aprender todas esas dimensiones? Entonces lo que hay que hacer a la escuela es decirle, no me lo vaya a dañar. El padre y la madre que preparan a un niño en la cultura, la lectura, la escritura y el lenguaje, tiene que recomendarle al profesor, a la escuela, que por favor no lo vaya a dañar. Porque lo más normal es que empiecen la represión. Y la escuela es muy normativa. Entonces, ¿qué hizo Manuela? ¿Qué hicieron en la escuela? Lo mismo, mami. Un cuento ahí en mismo. ¿Y qué escribieron? Nada, pintamos lo mismo. O sea, los retrasan. Porque es que la escuela, de todas formas, son 45 niños. 50, como volvió un negocio la educación. Entonces es mejor trabajar en la casa culturalmente y ya la escuela es un paseo, porque la escuela no puede hacer eso. Acuérdense lo que les dije yo de Walt Whitman.
Aprendí a leer y escribir a pesar de la escuela. Pero en el caso específico de la escuela y de los modelos contemporáneos de pedagogía, pues de pedagógicos y de educación es muy complicado porque los padres delegan en la escuela la posibilidad de ser padres, delegan en la escuela esa transmisión de valores, de gustos, de hábitos, de cosas que los forman no solamente como académicos, sino también como ciudadanos y como personas libres, pensantes, autónomas en todo su desarrollo de la vida. Entonces, si un padre pretende que la escuela haga por el hijo lo que él no está dispuesto a hacer en la casa, pues ¿qué tipo de hijo se va a formar ahí? Un hijo regularizado, o sea, homogeneizado, pero no con esos gustos y esas pasiones que usted nos está mencionando en este Incluso, momento. profe, como usted lo ha vivido en la universidad, ¿cómo enseñan el constructivismo de manera conductista? O sea, hay un sistema de paradojas en el mismo entorno educativo nuestro, en el colombiano, en el norteamericano, en el centroamericano. Hay una serie de contradicciones y de paradojas que impiden también el normal desarrollo de los niños en la escuela y que esa cultura oral, esa cultura de la escritura, cierto, se va un poco taponada, se vea, digámoslo así, desdibujada, ¿sí? Vos lo decís, es normatiza. Y entonces, ¿dónde está la creación, la imaginación? Ahí tenemos entonces una ilustración donde se abre el mundo, porque esa es una posibilidad de que él pueda vivir en esa dimensión, en esa imaginación, a partir de la escritura. La escritura entonces se le vuelve a él una herramienta importantísima. Creo que podemos ganar nosotros culturalmente mucho más que el esfuerzo de la escuela. Es que la escuela tiene demasiadas funciones. Y si le delegamos lo que estás diciendo, por Felipe, una cosa que le puede hacer culturalmente, entonces no podemos reclamar, porque esa responsabilidad cultural es de la casa, es del barrio, es de la comunidad. Esos son aspectos también que retrasan un poquito el desarrollo de la humanidad, porque todo se le lega a la escuela, y entonces ¿y los otros qué van a hacer mientras tanto? Y cuando vos hablas de la pedagogía constructivista, ojalá fuera constructivista, aquí es conductista, claro. Y la llaman, el título es constructivista y la aplicación es conductista. Entonces hay una negación ahí, pero en las prácticas. Pero incluso en las facultades, a lo que yo me refiero también es en que las mismas facultades de educación, los mismos docentes que enseñan a enseñar, ¿cierto?, muestren esa pedagogía constructivista de una manera también conductista. O sea, hay una contradicción íncita, digamos, en ese mismo modelo de enseñanza, donde se está tratando de abrir la ventana, de abrir el panorama, de que la gente abra el cerebro, ¿cierto?, de que los mismos estudiantes que van a ser los futuros maestros, digamos, de una manera asuman esas prácticas pedagógicas o esa teoría pedagógica de una manera práctica, pues por decirlo, por enunciarlo de alguna manera, pero se hace en la misma academia. Eso es, digamos, un chiste, porque lo enseñan, los mismos maestros enseñan a los futuros maestros de una manera, digámoslo así, categóricamente normativa, falaz, encebada, nebulosa, ¿cierto? Incluso con el mismo susto de te voy a poner un 3,5, un 2, un 1, etc. No le metamos el tema de la escuela porque estamos hablando de la cultura, del libro, la lectura, la cultura de la escritura y la lectura, porque en la escuela nos empezamos a dar madera. Vamos a dejar la escuela ahí que haga lo que pueda hacer, pero nosotros culturalmente podemos enriquecer esa práctica, esa dimensión mucho más rica, y cuando llegan a la escuela, llegan a la universidad, van como Pedro por su casa, como decía el dicho popular, nadan tranquilamente, sin problemas, sin dificultades. Yo tengo una anécdota de una bibliotecóloga que me contó de un niño que tienen esos desarrollos culturales, porque cuando llegan con mucho lenguaje, eso es la casa, o un abuelo, o una abuela, una tía, un tío, un vecino, un hermano mayor, alguien que lo está acompañando. Entonces llegan con un universo lingüístico inmenso, y cuando tienen lectura ya, entonces se enriquecen mucho. Y llega, porque ahí entramos entonces al otro aspecto de énfasis, de dimensión más bien, la cultura literaria. La cultura literaria da un lenguaje fino. Entonces ellos empiezan a decir, yo me acuerdo cuando el hijo mío peleando con el mayor, decía, mami, es que él me delató. Y entonces el otro, ¿cuál? Yo no te sapiaba, el otro tenía más parlache. ¿Qué te para con esos niños? Yo me acuerdo de un niño que, pues me contó una bibliotecóloga, que es la historia que les voy a contar, él llegó con un universo lingüístico literario. O sea, habla un lenguaje fino. Incluso uno dice, ¿y este como tan elegante? Y es porque el universo lingüístico le ayuda. ¿Quién se lo dio? La literatura. La literatura es lo que más enriquece el lenguaje. Entonces él llegó a hablar y la gente no le entendía en la escuela. No, ahí llegó el nerdcito que no le entiende qué habla, uno no sabe qué está hablando. Lo castigaron socialmente. Porque él no sabía decir parce, marica, gonorrea, no sabía decir eso. Entonces lo marginaron. Entonces él, ¿qué le tocó? Como era tan inteligente, aprender el parlache para estar cerquita ahí y nunca sacar su lenguaje, su riqueza, su universo lingüístico
para poder estar en sociedad, para poder estar en grupo. Él es muy inteligente. Pero esa anécdota le da a uno a entender de que el parlache también es muy peligroso. Claro, un parlache que se estanca ahí. Pero cuando estos tienen ese universo, el parlache lo aprenden, pero ellos saben que se comunican al mundo en su lenguaje realmente de mayores categorías. Pero y Felipe le va a proponer un pequeño negocio, ¿cierto? Estamos hablando ya de la tercera fase, que es la cultura literaria. Pero antes de continuar y de seguir conociendo esas historias a fondo, que muy interesantemente desarrolla ahora el profesor William Estrada, nos va a invitar a una pequeña pausa comercial, cortica, para que sigamos conversando. ¿Listo? Ya regresamos, esto es Reacciones Televisión. Ya regresamos. Como el universo. Continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Estás viendo Reacciones. CNC, el canal de nuestra gente. Continuamos en Reacciones. Hoy estamos hablando acerca de la lectura y la escritura como procesos culturales con el profesor William Estrada, quien es docente universitario y librero, a mucha honra librero también, ¿cierto? Precisamente por el tema que estamos hablando hoy. Y veníamos hablando de diferentes niveles o dimensiones de ese proceso de aprender y de vivir los procesos de oralidad y de escriturabilidad. Ya empezamos con la cultura oral, pasamos a la cultura escrita y en este momento estamos en la cultura literaria. El profesor mencionó algo acerca del parlache hace un momento, ¿cierto? De cómo dos personas que están en diferentes procesos de formación cultural, el uno, digamos, que ya está en el proceso de la cultura literaria y el otro que viene apenas, digamos, en la oralidad, ¿cierto? En la etapa de la oralidad chocan en el lenguaje, en la comunicación, porque en última instancia la cultura literaria lo que le da es la apropiación del lenguaje, de un lenguaje culto, de un lenguaje fino, refinado. Y mencionaba el caso concreto ¿cuál mencionó? Él me delató y el otro dijo, yo no lo he sapeado. Yo no lo he sapeado, sí. Yo le mencionaba al profesor antes de entrar a este nuevo momento del programa que esa diferencia entre el parlache y la expresión culta, nosotros socialmente tendemos a nivelarnos por lo más bajo. Entonces, si una persona no maneja el lenguaje que nosotros manejamos, no estamos hablando como en igualdad de condiciones, porque yo no uso ciertas palabras populares o del parlache, entonces yo, para ser aceptado, digamos que me nivelo al lugar del otro, ¿cierto? Y no me preocupo tanto por
por mantenerme firme en el uso de mi lenguaje, en el uso que yo le doy al lenguaje y para que la otra persona también lo aprenda. ¿Qué pasa ahí? Yo lo menciono porque incluso hemos tenido experiencias como lo que llaman ahora el bullying, ¿no? El bullying. Que alguien que expresa muy bien va a hablar en clase y todo el mundo, ya habla el nerd, pues vea. Y entonces lo van como arrinconando. Entonces, para no sentirse en esa situación, ellos pero no terminan hablando como parlache, sino que empiezan a tomar distancia y a cuidarse de dónde habla y cómo habla. Pero también podemos reivindicar el parlache cuando innova palabras. Claro. Y de hecho la palabra chévere, por ejemplo, primero fue parlache antes de que estuviera en la Real Academia. Incluso la palabra parlache, cuando vos mencionas ahora que el profesor José Ignacio que trabajó recogiendo todas esas palabras, uno encontraba más de 300 palabras por la muerte. Entonces, ¿por qué tantas palabras de la muerte? Y que vivimos en Colombia. Muerte. Entonces, que el chulo, que la lápida, que huele a formol, que colgó los guayos. Colgó los guayos. Entonces, una cantidad de lenguaje. Incluso el profesor José Ignacio dice que la palabra parlache sale precisamente de los muchachos. Porque bueno, ¿y cómo llamamos a eso? Y yo, no, profe, no le haga caso que eso es un parlache. Y así quedó en la Real Academia. Pero hay también innovación en el lenguaje. Incluso hay canciones. Muchos se inventan cosas desde ahí. Es como no se reduce el mundo a un nivel de lenguaje que no se puede ni siquiera describir. Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en La Iguana un taller y un pelado dijo en ese lenguaje, las ilustraciones nos ayudan mucho también a dimensionar esa parte literaria. No tenerle miedo a los clásicos de la literatura. ¿Por qué no tener miedo? Porque es que allí van a desarrollar las mayores abstracciones del pensamiento, del pensar. El profesor no debe preocuparse cuando le pone a leer cuando lee un cuento en voz alta a los niños y a las niñas, porque es que ellos están haciendo todo el ejercicio del pensamiento, resumir, observar, pues imaginar, crear, sacar conclusiones, preguntar. Eso es una cosa hermosa lo que hace la literatura en el pensamiento del humano. Y yo recuerdo cuando en el Marcos Fiel Suárez, cuando yo estudiaba en el Marcos Fiel Suárez, el profesor que le decíamos Tomatico nos leía el Quijote de la Mancha y primero decíamos, bueno, vamos a leer sino 5 o 10 minutos máximo. Y nosotros nos tiramos la hora leyendo el Quijote y él apasiona en otros así, creando todas esas imágenes. Es una cosa hermosa. Entonces, los ejercicios del pensamiento, del pensar, lo hace la literatura. Así que no tenemos que necesidad de evaluar, sino que él pueda contar la experiencia. Y él hace resumen, él hace cálculo, él hace comparaciones, él hace preguntas, él imagina, él crea otro fin. Ese ejercicio de pensar, excelente, lo hacemos desde lo cultural. Y cuando entonces, para terminar la historia inicial del parlache, yo me acuerdo que, mire, y queda como una producción literaria. Oye, pana, te lo digo, pana, la leche está más cara que la heroína. Corre, corre, que te tiran bombo, súbete a la moto con el culo roto. Y hay algo, es parlache, y hay música, y hay creación, hay escritura. Incluso la palabra que más me gustó a mí, que me ha gustado mucho, es amurao. Amurao, estoy amurao. A mí me parece esa categoría conectual de una fuerza, de una presencia que caracteriza al que no tiene trabajo, al que está en una esquina. Al que está amurao. El que está amurao, es que mismo, eso es una cosa hermosísima, como todo lo que hay allí en esa significación. Y así hay una cantidad de palabras que nosotros podemos mirar que se inventa nuestra vida cotidiana, también es cultural. Incluso el poema de José de Castellanos fue condenado en su inicio porque tenía el lenguaje indígena afro y también el lenguaje gramatical fino de los españoles. ¿Y ahora qué es? Una obra de arte donde podemos leer la historia. Eso podemos hacerlo nosotros aquí en la cotidiana, sin montarnos en los moralismos, pues, de que el lenguaje tiene que estar allá. No, lo que yo quiero pintar es con la cultura literaria, es que él entra a una dimensión grandísima, que no se entra sino con la literatura. O sea, no hay que tener temor con la literatura. Yo creo que Felipe ahí quedamos más o menos bien cuadrados, en que ni mucho ni menos y ni tampoco atacar, pero sí cuidarse de que el parlache, por ejemplo, la palabra que la podemos decir aquí, gonorrea, que funciona con muchos matices. Ya no le dicen gonorrea, sino nea. Y entonces van una economía, pero sigue siendo un insulto. Pero tuvo una transformación, porque era gonorrea, gononía, nea. O sea, se fue transformando. Incluso
en algunos es un saludo y en otros, según el tono de voz, es un insulto. E invita al ataque o invita también a la risa. Oye, ¿qué pues gonorrea? Vení, pues vámonos. Entonces uno ve que también juega el tono, pero eso es la riqueza también que tiene la cultura oral, pero que se puede llevar a la literatura. Hay muchos escritores, por ejemplo, del lunfardo, el tango, está ahí. Y ahí tenemos un juego con la palabra. Sigue la palabra entonces en el escenario cultural. Lo tenemos entonces en la literario. Vamos a dar otro salto que puede darse tranquilamente en la casa, en la vida cotidiana, y es la cultura científica. Sí, señor. ¿Por qué lo llamamos la cultura científica? Porque como dice el pedagogo Tonucci, Francisco Tonucci, el italiano, científicos a los 3 años. Entonces ahí tenemos una ilustración bellísima que nos lleva a pensar en esa parte de entrar a la ciencia. ¿Cómo entran los niños y las niñas a la información para empezar a racionalizar un universo que difícilmente el adulto puede ilustrarlo? Sí. Mami, ¿por qué hierve el agua y echa humo? Sí. Explíquele esa parte física. Eso es física. No le meta mentiras, explica la física. Incluso el afán de los niños de desbaratar los radios, las calculadoras, los juguetes. Claro, uno cuando llega a la casa compró el último ¿cómo es? Electrónico de moda. Sí. Y usted cuando llega a la casa y lo ve todo desbaratado, en vez de darle una pela dice, te felicito porque tienes un espíritu descubridor. Pero nosotros hacemos lo contrario. Mira cómo lo dañaste. No. Él está preguntándose. A mí me pelaron una vez porque supuestamente yo tenía ese afán también de desbaratar cosas y desbaraté una lámpara para inventarme otra lámpara. Pero cuando la conecté hice un corto y apagué mitad de la casa. Bueno, y en lugar de estimularme, como usted está diciendo, mi papá no aprendió eso. Me pelaron. Bueno, Felipe ya podemos decir que hizo una reparación, hizo un duelo y ya no se siente frustrado por esa pelea en ese momento. Pero interesante porque los niños, si les vamos a explicar, tenemos que explicarles las cosas porque ellos están preguntando. Entonces, como dice Tonucci, todas las preguntas de los niños y las niñas en esos 3 años, todas son científicas. Porque llueve, porque el sol sale por allí y se oculta por allí. Una pregunta de esas es que ¿cuándo se le hicieron los primeros astrónomos en el mundo? Sí. Es una pregunta científica. Uno cuando un niño haga una pregunta de esas, y bueno, primero te voy a explicar y te ganaste un helado, un cono, pues, no mucho porque lo engorda, pero sí, te ganaste un jugo, un premio bonito, porque es que tenemos que premiar el pensar y sobre todo en la pregunta sobre la naturaleza. Ay, ¿y cómo nací yo? Sí, ¿Usted por qué estaba gorda? Qué bonito. ¿Y cómo se hacen los niños? ¿Quién es el niño Dios? Bueno, y ya con el niño Dios ya es una pregunta ya en el campo de lo mítico y todo. Pero ellos siempre estarán haciendo preguntas en el orden científico. Ahí tenemos entonces una ilustración también que nos lleva a mirar esa búsqueda de los libros prohibidos, de eso que ocultamos por ahí. Yo me acuerdo que incluso a Héctor Abad Gómez le dijeron que esos libros no los podía leer y esos eran los que buscaba leer, los prohibidos. Entonces, antes de promocionar la lectura, obligarla para que el otro la lea, es prohibirla, esconderla, a ver si la gente lee más y dimensiona una parte muy bonita en el humano. Estamos en la ciencia. Todas las preguntas entonces van en ese campo. Por donde usted lo mire, todo lo de la naturaleza lo están preguntando. ¿Cómo viven las ballenas? Ahora hay mucha información que nos ayuda a explicar eso y creo que lo podemos acompañar mejor. Hay mucho video, hay mucho soporte, libros muy bien editados que ayudan. Yo recuerdo un amigo mío, librero, que su hijo era especializado en unicornios. Y podía sostener un discurso y él tenía 6, 7 años, podía sostener un discurso de 20 minutos hablando de los unicornios. Y yo me acuerdo del hijo mío que se volvió especialista en tornados. Y entonces, ¿qué día llegué yo y digo, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Y mire, bien, man. Oye, papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, preguntame. Mi tío, ¿por qué es tan ignorante? Y yo, ¿tu tío? ¿Y por qué más? Y tío, pues un viejo de 50 años y él de 6, 7, man. Y yo, ¿cómo así? Es que él no sabe nada de los tornados, le tengo que explicar, es que no sabe. Y entonces él ya había visto las películas, había leído los libros, entonces tenía todo un universo. Con todo y que aquí no hay tornados. Y además de que los vio, los leyó, se preocupó cómo se producía y tenía todo un desarrollo teórico. Vaya, póngale una tarea a usted a un estudiante que le origo los tornados, obligándolo a que entre a esa información a ver si va. De corta y pega, pero ¿por qué no le interesa? Porque no entró en una forma cultural a partir de una pregunta.
Entonces yo recomiendo a los papás, a la mamá, a los abuelos, cuando un niño hace una pregunta, profundice con él, vaya hasta donde usted tenga que ir y que le muestre el camino y él después irá solo con otra pregunta. Sí. Va a ir al internet, va a ir a la biblioteca, pero mira que entonces entra un universo que estábamos diciendo ahora que lo pueden ajenar, que lo puede aprisionar y volverlo adicto, cuando lo que es un instrumento. Lo más importante es su pregunta. Y cuando él soluciona la pregunta, inmediatamente sale la otra. Por eso no le dice al papá, cuando llega una pregunta a la mamá, ahí viene la otra. Entonces el niño, hay una anécdota muy interesante que cuenta un científico, que la señora estaba echándole agua, le estaba echando tierra a una mata, ¿cierto? Un matero. Y llegó la niña y le dijo, tía, ¿qué está haciendo ahí? Y dice, le estoy echando tierra a las matas. Pregunta más profunda. ¿Y usted para qué le echa tierra a las matas? Ah, porque es que las matas crecen con la tierra. Una pregunta de mayor nivel de extracción. ¿Y cómo hacen las matas para crecer con la tierra? Ella no le puede decir, ve, eso lo vas a ver por ahí. No ve, no ve. No. Entonces ella, como no sabía, entonces la tía, no, es que las matas comen tierra. Inmediatamente la niña hace una relación de abstracción y construye una hipótesis. Ah, o sea, tía, que allí donde está aquel árbol en la esquina es muy grande porque ha comido mucha tierra. Mire que ya ella lanzó un juicio que es falso. Sí. ¿Por qué? Porque había una información, unos datos que no podía concatenar, preciso. Lo que hay que hacer es no cometer errores en ese sentido. Ahí tenemos entonces una ilustración de leer en la cama, leer en familia, leer en grupo, y con ellos como una relación cultural, como algo como se canta, se cocina, se baila, se respira, que yo no lo vea, porque no podemos llevar, ojo, mucho cuidado con llevar el aula de clases para la casa. No estoy invitando nada a eso, Carlos, para que no vamos a hacer eso con los niños, ni Felipe, vamos a hacer cultura, o sea, actividad, que salga de sus preguntas, de sus interrogantes, de las conversaciones, y profundicemos ahí. Y ahí también está, Felipe, la vocación. Exacto. Un niño que empieza a interesarse. ¿Quién fue? Ginás. Estamos hablando de un personaje importantísimo, Rodolfo Ginás, nuestro pionero en la neurociencia. A le preguntar, bueno, maestro Ginás, ¿usted cómo llegó a la neurociencia? Y dice, yo tenía como 6 años. Eso lo transportó a uno, como así que en 6 años. Y mi papá era médico y un paciente le dio un ataque epiléptico. Entonces mi papá le hizo la atención. Yo quedé muy impresionado, pero muy impresionado. Cuando el señor ya se recuperó y se fue, yo le dije a mi padre que qué le había pasado al señor. Entonces mi padre, que también era un pedagogo, ¿cierto? En la cultura de la información y de los datos, ¿cierto? Para producir una información y un conocimiento, le digo, mira, ¿tú has visto la lagartija cuando le cortan la cola? Sí, que queda sin cabeza. Entonces le digo, sí, tiembla así para todos los lados, porque no tiene una dirección del cerebro. Ahí me nació mi preocupación por la neurociencia. Y entonces uno dice, si un genio nace ahí, ¿cuántos fuimos frustrados nosotros en la vida cotidiana? Que preguntaron, y yo, no joda, vaya a ver televisión, que yo estoy muy ocupado. Y le frustró una primera pregunta. Entonces ahí yo retomo mucho esa anécdota, porque me parece muy hermosa, porque uno, ahí en ellos descubre el sujeto hacia un conocimiento que es de lo cultural, se atrapó y quedó ahí. Y nosotros vemos mucha experiencia de todos esos científicos. Siempre fue en la vida cotidiana, algo que le llamó la atención. Por ahí tuvo condiciones materiales que le alimentaron y continuó su proceso. Y ya vemos incluso, aquí tenemos el proceso de la imaginación, en la lectura, una ilustración que nos da toda la riqueza que pueden encontrar ellos en una biblioteca, que entre otras cosas creen que la información que hay en internet es más rica. No, la información en internet es más manipuladora porque tiene una intencionalidad. Los libros tienen otro misterio, tienen otros encuentros, mística, si se quiere. Tienen una dimensión mucho más grande, porque lo hicieron genios, lo hicieron gente incluso que revoluciona el pensamiento, lo hizo gente que creó una forma de acercar al mundo en un libro. Es una cosa muy hermosa. Las preguntas de los niños también son filosóficas. Ustedes que son de la filosofía, tío, ¿usted por qué está llorando? Ah, porque el novio me dejó. ¿Que la dejó? ¿Cómo así? Se fue. Ah, ¿se fue? ¿Y para dónde? No, me dejó. ¿La dejó? ¿Y qué es eso? Sí. No, es que yo lo quería mucho. ¿Y qué es el amor? y ahí profundiza. ¿Por qué se murió mi perro? Una pregunta interesante, la muerte. Y
y si no hay información, pues no cometa errores, infórmese, cuente, para que él desde allí empiece a construir esa relación. O sea que podemos, ¿qué quiero decir? Que ellos pueden entrar a la cultura de los datos, de la ciencia, tanto de la sociedad como de la naturaleza. La antropología, la sociología, la historia. Yo puedo decir que mi vocación como sociólogo me lo dio mi mamá. ¿Por qué? Porque ella me leía las historias sociales. O sea, los asesinatos, los atracos, la muerte, porque en esa época eran los sucesos, lo que llaman ahora el ¿qué hubo? Sucesos judiciales. Esa cochinada así como que de historias que van y vienen. Entonces yo era todo apasionado por esas historias. Yo creo que de ahí me nació el cuento eso de la sociología, estar investigando la sociedad, las prácticas, los pensamientos, costumbres, la violencia. Un apasionado mucho tiempo por la violencia en los barrios y todo eso. Desde ahí que uno también como sujeto se instala en un conocimiento, y que eso es una cosa muy bonita, porque lo acompañará el resto de su vida. Ese como, ya en ese aspecto. Y ahí entramos ya a la parte de la cultura que llamamos de la imagen. El último nivel, la última dimensión. Una dimensión que en algún momento se ataca mucho, porque dicen que el mundo está ya de la manipulación de la imagen sí manipula, pero cuando este personaje viene construyéndose en la cultura oral, cultura escrita, cultura literaria, cultura científica, cuando llega la imagen es muy exigente. Claro. No es cualquier imagen, una imagen que invite a pensar también. Y nosotros tenemos muchas ilustraciones de imagen que invitan a pensar. Hay una imagen que puede hipnotizar al individuo, pero hay una imagen que lo dispara, lo lleva a otro lado. Nosotros recomendamos el libro de Chaután. Chaután escribe una novela a punta de la ilustración. Eso es una maravilla. Entonces un niño empieza a leer imagen. Y la imagen es una cosa hermosa. Yo recuerdo cuando fui a ver El Señor de los Anillos en fotografía, imagen. A mí me gustan mucho los parlamentos, me gusta mucho el actor, la forma como se mueve el actor. Pero cuando entré a la película, que me la vi como 3 veces, el hijo mío me dijo: mira qué fotografía, papi, qué hermosura. Uy, esa banda musical, qué cosa tan hermosa. Y entonces, ¿cómo leemos el cine? Y el cine es toda una belleza. Ahí tenemos la imaginación, la creación a partir de la ilustración. Cómo nos lleva el pensamiento, el imaginar y crear. El que llega a construir esa riqueza en la imagen, construye otro universo, otro mundo. Y eso es una cosa hermosa. Nosotros podemos decir que ya la gente vive de la ilustración. Entonces, Fernando Otero dice que perdía casi todos los años porque siempre que le pedían la tarea él estaba pintando. Pero entonces, si él no persiste en su pintura, entonces se hubiera perdido Fernando Otero. Claro, pero hay mucha gente que ha tenido problemas porque se mantiene rayando, pintando. El graffiti, por ejemplo, es una obra de arte. Aquí nosotros no lo admiramos tanto como en Argentina y otros países. Está la ilustración, está la fotografía, está el cine, está el video. Hay que ver el apasionamiento de los muchachos por el video, pero el video invita a pensar también, y puede ser muy comercial, eminentemente superficial, que ahí también está instalado una forma de consumo, pero afortunadamente hay gente que se piensa más allá del mercado. Sin ir muy lejos, la publicidad, digamos, desarrolla en términos de imagen y de semiótica del texto en imagen, cómo, digamos, dirigir ideológicamente o cómo provocar ese nivel de consumo, que se eleve, que se sostenga y que de una otra manera provoque otras dimensiones sociales ahí. Tanto que se ha llegado a decir que el medio es el mensaje, es decir, el poder de la imagen. Usted mencionaba que la imagen manipula, no, la imagen es manipulada. Correcto. Para que sea un objeto de manipulación, ¿cierto? Y por eso se dice eso, el medio es el mensaje, porque estamos en un mundo en el que todo nos está entrando por los ojos, todo nos está coartando, coaccionando, invitando, pero de una manera visual. Entonces, ahí lo que estamos nosotros concatenando es que en ese universo de riqueza que viene culturalmente, él hace de la imagen también una riqueza. Y no manipularle con cualquier imagen plana, sino que él empieza a admirar la fotografía, empieza a admirar el dibujo, empieza a admirar el graffiti, pues ve que ahí hay una producción artística. El recorrido entonces de todas estas dimensiones, como cultura, lo podemos hacer desde el vientre, ¿no? 4 meses. Y empieza allí y lo podemos desarrollar. Cotidianamente estamos haciendo eso. Todas esas dimensiones, lo oral,
todo el día, en el día muchas veces. Lo escrito, que no hay. Entonces decía Alvin Tolfer, que el analfabeto del siglo XXI no es el que no sepa leer y escribir, es el que no aprende, desaprende y reaprende. Y resulta que la lectura y la escritura es una de las dimensiones donde el humano va a atrapar el mundo, va a sujetarlo. Como dice, ahí no sea, como dice Villestein, ¿cierto? Los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Así el mundo no quepa en el lenguaje, esa es la única forma de atraparlo para transformar. Pero ahí tenemos un ejercicio interesante donde esto cotidianamente se presenta todo el día. Y enriquecerlo a partir de la cultura es el ejercicio que nosotros podemos hacer cotidianamente, acompañarlo. Siempre hacerlo a partir de la pregunta, de la imaginación y la creación, que el otro se sienta libre moviéndose en todas esas dimensiones. Creo que entraríamos a otras dimensiones que el humano puede descubrir también. Bueno, profesor William, ya que se nos va agotando el tiempo, el programa en televisión todo es un poco cortico, digamos, si nuestros amigos televidentes quisieran profundizar un poquito más en ese tema, sé que usted está también inmerso en un proyecto que se llama Simsalabim, ¿por qué no hablamos también, tocamos ese tema, profesor? Bueno, en Simsalabim, que es una librería, una sala librería, la gente puede encontrar allí un acompañamiento, una asesoría. Yo puedo en algún momento dedicarle una hora, así como en ese programa. Claro que ese programa va a ser de una ayuda, porque es un método, un método sin tener que ser muy preparado, sin tener que disfrazarse, porque hay papás que dicen, no, es que para yo promover la lectura en la casa tengo que disfrazarme, no, hacer gestos, no, usted no tiene que hacer nada, usted simplemente tiene que partir de las preguntas del niño o la niña y acompañarlos. Ahí tenemos una buena ilustración para ese acompañamiento en casa de la lectura que podemos, incluso en Simsalabim tenemos la posibilidad. La gente cree que tiene que ir a comprar libros obligadamente. No. Usted va con un niño o una niña y allá puede leer un cuento. Pero si no quiere que él se revuelque, porque usted no tiene plata, lleve plata. Y que lleve bastante, porque los niños y las niñas son exigentes. Da un gusto, siempre el más caro, siempre el más, el mejor. Ellos no se convencen con cualquier cuento. Pero pueden estar, y nosotros tenemos también asesorías en ese aspecto. Pueden pedir un taller para un padre de familia, una asociación de padres de familia, un colegio, profesores, maestros. Pero ¿y dónde queda? ¿Cómo nosotros nos encontramos ahí a una cuadra de el centro, pues en la calle 66B, perdón, en la carrera, ya se me olvidó la dirección, calle 34, número 66B81. Igual si el televidente ingresa a www.plano-sur.org, ahí está el banner donde puede encontrar todo el blog de la librería y todo un bagaje de textos y de videos que también conducen a, digamos, este interesante tema que hemos tratado el día de hoy. Perfecto. Bueno, profe, ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Fue una conversación muy agradable acerca de los procesos de aprehensión y de vivir el mundo de la lectura y la escritura como un proceso cultural y no como una imposición que la dan las instituciones educativas. Que esperamos que también se repita, digamos, en una próxima ocasión. Claro. Sí, podemos hablar de otros temas alrededor de eso. Tienen, pues ya no una dimensión tan cultural, pero sí se pueden acompañar porque ya son dimensiones que el humano construyó, niño, niña y jóvenes y adultos. Exacto. Que pueden entrar a este desarrollo cultural. Y claro, gracias por la invitación, y creo que esto sería una labor cultural muy hermosa que la ciudad necesita mucho. Recuérdenlo muy bien, Simsalabim por Unicentro, por el Centro Comercial Unicentro. A una cuadra de Unicentro. Ahí en Conquistadores. Los invitamos también para que visiten nuestra página web www.plano-sur.org, que también nos visiten nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Flickr, en YouTube, y que esté pendiente de todos los desarrollos y de la última información en lo que acontece en el movimiento social de Antioquia y de Colombia en nuestro país. Felipe, gracias por esta tarde de conversación. Gracias a usted y gracias al profesor por estar con nosotros en esta noche. La actualización de esta semana de Plano Sur es bastante interesante. Precisamente el profesor William tiene un artículo que nos compartió para publicar, para que lo lean. Muy interesante el artículo. Profesor, los esperamos. ¿Quién somos? ¿Quién somos? Sí. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos la próxima semana con un nuevo programa, con más temas de su interés. Hasta la próxima. Hasta la próxima.